Principal. Micrófono. Buenos días. No, pero yo mejor no. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria, donde como equipo técnico del expresidente Danilo Medina vamos a realizar algunas puntualizaciones que entendemos correctas para poner en justo contexto algunas de las informaciones y las afirmaciones que se han hecho anteriormente. Como equipo técnico que estuvo a cargo de la conducción de la economía y el diseño de las políticas económicas del gobierno del expresidente Danilo Medina, hemos convocado este encuentro con la prensa para aclarar varios aspectos, en algunos casos imprecisiones, en otros casos argumentos erróneos, que fueron expresados en el discurso del pasado jueves. A nuestro parecer, el gobierno cometió un error al presentar un presupuesto que hasta tenía impuestos al salario de Navidad. Y, frente a eso, no vale escudarse en la crisis, ni hacer uso de ambigüedades, ni, por supuesto, tratar de desacreditar a otros para salvar la cara. Obviamente, se buscó la salida fácil de criticar a la anterior gestión en un intento de cambiar el foco de la discusión. Durante este encuentro nos vamos a limitar a señalar algunos errores e imprecisiones que tuvo ese discurso desde el punto de vista económico. Para iniciar, cuando se afirma que la pandemia no es la única culpable de la crisis, sino que durante años el gobierno fue instrumento de corporación partidaria y que eso ha producido la crisis, al parecer se desconoce que en el periodo 2012-2019 el país tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto Real del 6% en promedio, el más alto de toda la región de América Latina y el más alto del país en los últimos 40 años. También con la inflación más baja de toda la historia, apenas un 2.7% en promedio durante estos años. También se desconoce cómo en el periodo 2012-2019 la pobreza bajó un 18.7%, pues en 2012 40 de cada 100 dominicanos eran pobres, mientras que a final de 2019 se llega a un mínimo histórico de solo 20 de cada 100 dominicanos, mientras que la pobreza extrema bajó de casi 10 de cada 100 dominicanos a su mínimo histórico de 3 de cada 100 en 2019. Y eso por un aumento de los salarios reales de 33.1%, entre otras cosas por la creación de 889.986 empleos netos durante estos años. Nos permitimos recordar que los gobiernos que sí han traído crisis económica, aumento de precios fuera de control, devaluación, desempleo generalizado y aumento de la pobreza han sido los gobiernos de 1985 y de 2003 que todos nosotros recordamos. Se dijo que no había dinero para pago de nómina el día de ellos llegar el 16 de agosto del presente año, pero el gobierno paga nómina entre el 23 y el 25 de cada mes, en gran parte con los recursos provenientes de ingresos por el pago de ITEVIS de las empresas, que ocurre los días 20 y 21 de cada mes. Destacamos que como medida de precaución se dejó habilitada a las nuevas autoridades una línea de crédito con el Banco de Reservas con un balance disponible de 19.000 millones de pesos, aprobados en la Ley de Presupuesto del año 2020, para que fuera utilizada en caso de algún faltante de liquidez hasta tanto se iniciaran los desembolsos de los organismos internacionales cuyos préstamos ya se habían negociado y solo estaban a la espera de aprobación congresorial. Es más, el pasado equipo económico fue más allá y, previendo que siguiera cayendo los ingresos del gobierno por efectos de la pandemia,
dejó unos 1.100 millones de dólares negociados con organismos internacionales disponibles para ser usados por la nueva administración. Este monto se desglosa de la siguiente manera: 750 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, de los cuales 500 ya fueron recientemente aprobados por el Congreso Nacional. 250 millones de dólares a ser desembolsados por la Agencia Francesa de Desarrollo y 100 millones de dólares provenientes del Banco Mundial. Adicionalmente, se dejaron unos 14.000 millones de pesos en bonos listos para ser colocados en el mercado interno. Por otro lado, se afirma que se asumió el gobierno con una fuerte presión en la tasa del dólar. Es errónea la mención de las presiones cambiarias y las caídas en las reservas internacionales, sin aclarar lo que ocurrió en la caída de ingresos por el turismo por efectos de la pandemia. La disminución inicial en las remesas y las exportaciones provocadas por el COVID-19, como todos sabemos. Otra imprecisión más. Si vemos los datos de la tasa de cambio, que cualquier ciudadano y también la prensa puede consultar en la página del Banco Central, se ve que desde inicios de julio al 14 de agosto del presente año, el tipo de cambio de compra apenas aumentó 16 centavos. ¿Cómo puede llamar presión en la tasa del dólar a un aumento de 16 centavos en mes y medio? De igual forma, se habla de escasez de reservas y de divisas, pero al parecer el equipo que trabajó el discurso no vio los datos de operaciones netas de divisas en mercado financiero y cambiario, que muestra que en el mes de agosto hubo operaciones netas por 1.989.5 millones de dólares en compra, el monto más alto desde que inició la pandemia. Todas esas cifras cualquiera puede consultarlas en la página web del Banco Central. Al hablar de reservas internacionales, en la gestión que inició el 16 de agosto se han aumentado las reservas internacionales brutas en un 58%. Por supuesto, eso es simplemente el efecto de la colocación de 3.800 millones de dólares en bonos soberanos que están temporalmente en cuentas del Banco Central. Tan pronto se transfieran a Hacienda y se haga el cambio a pesos, se disipa ese efecto estadístico temporal. Lo que su equipo olvidó incluir en el discurso es que en febrero del presente año, a inicios de los efectos de la pandemia en el país, las reservas internacionales netas del Banco Central superaban los 9.863 millones de dólares. Esa acumulación de reservas se registró en los años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual permitió manejar la crisis sin un descontrol del tipo de cambio y sin afectar la liquidez en moneda extranjera de la banca o del sector privado. Y esto no solo lo decimos nosotros, lo dice el actual Ministerio de Hacienda, cuando en el documento para emitir los bonos soberanos que este gobierno elaboró el 17 de septiembre, llamado Offering Memorandum, que está disponible en la web, cualquier ciudadano y también la prensa puede consultarlo, dice en la página 20 de dicho documento que el crecimiento promedio de la economía dominicana entre 2015 y 2019 ha sido de 6.1% en términos reales. O cuando dice en la página 41 que el aumento en el PIB per cápita y el ingreso per cápita se debe al crecimiento económico y la mejora en los niveles de empleo entre 2015 y 2019. Este documento contiene afirmaciones del Ministerio de Hacienda que reconocen en su página 62 que el desempleo ha caído de un 7.5% en 2015 a un 5.9% en 2019, alcanzando un mínimo histórico, en palabras del actual Ministerio de Hacienda, de 5.1% en 2017. Dice además que el incremento en la participación de la fuerza laboral se debe
principalmente al crecimiento de la economía dominicana. El actual Ministerio de Hacienda es el que expresa textualmente en la página 64 de dicho documento que entre 2015 y 2019 la pobreza se redujo considerablemente y que entre los factores que explican la reducción de la pobreza está el apoyo gubernamental a las MIPYMES y la política de inversión pública de construcción de escuelas del pasado gobierno. Otra contradicción que tiene el discurso con el documento del Ministerio de Hacienda es que resalta este documento en la página 94 que el país tuvo una acumulación de reservas entre 2015 y 2019 que permitió pasar de tener reservas internacionales equivalentes a 3.7 meses de importaciones a un total en 2019 de 6.3 meses de importaciones. Entonces, ¿cómo se puede decir que el Partido de la Liberación Dominicana manejó mal la economía si el actual Ministerio de Hacienda tiene escrito y publicado un documento que elogia ampliamente el manejo económico del gobierno pasado y que describe un país en franca expansión económica hasta el inicio de la pandemia? Ante esta contradicción, ¿qué podemos pensar? En lugar de esconder el cúmulo de errores cometidos en apenas semanas de gobierno, con acusaciones que no tienen sustento técnico, deberían aclarar las siguientes imprecisiones del presupuesto presentado para el próximo año 2021. El gobierno debería explicar cuáles son las medidas que adoptará para cumplir con el aumento en los ingresos de más del 15% con respecto al presente año, cuando todavía el próximo año la economía estará afectada por efectos del COVID-19. Nunca antes, ni aún en los mejores años de crecimiento económico, se ha verificado un incremento de tal magnitud en las recaudaciones en ausencia de una reforma fiscal. Claramente, hay una sobreestimación de los ingresos, que desde ya anticipamos que llevará al gobierno a presentar un presupuesto complementario el próximo año para reconocer que los ingresos han quedado por debajo y que necesitan emitir más deuda. Por cierto, es importante señalar que el nuevo gobierno lleva una trayectoria de endeudamiento que en 2 o 3 años habrá superado el monto total de la deuda contratada por el gobierno del presidente Medina en sus 8 años de gestión. Este ritmo de endeudamiento desmiente de forma rotunda la afirmación de la presente administración de que se ahorraría más de 150.000 millones de pesos del gasto dispendioso del pasado gobierno y que solo con eso era innecesario aumentar impuestos o contraer más deuda. Finalmente, y más allá de lo dicho en el discurso, preocupa lo que no dijo y que entendemos la ciudadanía merece que se le explique. Por ejemplo, ¿qué quiere decir cuando se refiere a que no habrá nuevos impuestos, pero en otro momento en el presupuesto afirma que se aumentarán las recaudaciones por encima de la estimación base y se potenciará la venta de activos? ¿Significa esto que no habrá impuestos nuevos, pero sí se subirán los que ya existen? ¿Significa esto que privatizarán bienes públicos? Si es así, debería explicarse cuáles impuestos se van a subir y qué bienes se van a privatizar. El gobierno debería explicar qué negociaciones han hecho para vender activos del gobierno que les permiten estimar desde ya que tendrán ingresos de capital por más de 89.000 millones de pesos en 2021, fruto de la venta de activos. ¿Qué activos públicos van a privatizar? ¿A quiénes? ¿A qué precio? ¿Y mediante qué procedimiento? Un gobierno transparente debería explicar con claridad a la ciudadanía bajo qué condiciones pretende vender el patrimonio de todos los dominicanos y dominicanas. Otro tema sobre el que no se ha explicado suficiente es el citado acuerdo con la empresa minera Barrick Gold. La población merece saber, al menos,
¿Qué tasa de descuento negociaron para el adelanto del pago de impuestos? ¿Cuántos años van a ser adelantados? ¿Y qué precio de oro se usó en las proyecciones? Es importante aclarar que un adelanto del pago de impuestos futuros es igual a colocar deuda, con la diferencia que la colocación de deuda se hace de forma competitiva y transparente, siempre con aprobación del Congreso. Lo que ha hecho el gobierno, en cambio, es un acuerdo que se desconoce sus detalles, de espaldas a la sociedad, a las demás fuerzas políticas y a los controles parlamentarios. Sería conveniente que se explicara al país también la razón del aumento en el gasto de nómina del Poder Ejecutivo por 68.1 millones de pesos en el presupuesto de 2021 con relación al del 2020. Si tanto se hablaba en el pasado de que el gobierno tenía una nómina abultada. Por ejemplo, solo en la Cancillería se contempla un aumento de la nómina de 402 millones de pesos. Otro tema a explicar: ¿por qué le ponen partidas presupuestarias a la OISOE, al CEA, al FOMPER por más de 11.000 millones de pesos si supuestamente serían eliminadas? Como propuesta de mejoría del gasto, se propone eliminación de los gastos de representación del presidente. Pero debemos aclarar que el presidente Danilo Medina nunca tuvo asignado gastos de representación, ni tarjetas de crédito, ni viáticos. Por último, ante tantas imprecisiones, ¿a quién le creemos? ¿Al discurso político para los dominicanos o al discurso técnico del Ministerio de Hacienda para los inversionistas internacionales? Claramente, son discursos contradictorios. Por nuestra parte, desde distintas instancias nos mantendremos vigilantes al manejo de las políticas públicas, haciendo una oposición constructiva y objetiva. Esa oposición que ayuda al contrapeso del poder como garantía de la democracia y que muchas veces tiene que salir, como hoy, a aclarar y mostrar la verdad. Este equipo técnico reafirma su compromiso de participar en el debate público con argumentos objetivos, con estadísticas y con propuestas de políticas públicas basadas en evidencia, pues de esa forma entendemos se colabora con el manejo de la crisis y con el fortalecimiento de la democracia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No hay preguntas. Sin preguntas dentro del país. Por lo menos para evitar el juego llegan a hacer. Causa y efecto. Acción y reacción. Mi amor. Sí, espérate. Diana, mi amor. Ese es tuyo. Documento. Sí, bueno. Yo tengo un ¿Dónde está la ciudad? ¿Perdón? La isla, por ahí atrás. Dame uno. Usted me avisa. Vamos a comentarle algo. Dígame esta foto. Muchas gracias.